No, Padre bendito, te damos la gloria y la honra, Padre bendito, todos los días de nuestra vida, Señor Padre bendito. Alabado seas por todos tus elegidos, Señor Padre bendito, por todos tus hijos, Señor mío. Gracias, Señor mío, por darnos esta oportunidad de estar aquí, Señor mío, presente nuevamente, Señor mío. Gracias por la oportunidad que nos das para poder estar en este estudio de Samuel, Señor Padre bendito. Gracias, te pido que nos des enseñanza, Padre bendito, a través de este estudio, Señor Padre bendito. También te quiero agradecer, Padre bendito, y que bendigas a Fernando y a Mari, Señor Padre bendito, porque se están integrando al grupo, Señor Padre bendito, que sea de bendición para ellos y para nosotros el tenerlos, Señor Padre bendito. Gracias, te pido que tú tengas el control de este estudio, Señor Padre bendito, que tú pongas palabras en los hermanos que van a dar el estudio, Señor mío. Gracias, Señor Padre, por todas tus bendiciones, por tu amor, por dejarnos despertar, por dejar que veamos el día, Señor mío, por darnos el alimento, Padre bendito, por darnos el trabajo. Gracias, Señor mío, por este alimento espiritual, Señor Padre bendito. Gracias por todo eso y te pido esto en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Pues muchas gracias a todos por su presencia. Ahí vamos bien pianito, seguimos avanzando en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Increíble que ya desde Génesis 1:1 que comenzamos ya hace como un par de años, ¿verdad? El Génesis 1, ¿no? Y ahí pianito ya vamos en el primer libro de Samuel. Ya hemos hecho pues un recorrido a través de las escrituras que pues en lo particular ha sido de bendición para mí y asumo que para ustedes también ha sido de bendición. Así que pues vamos a continuar con nuestro, y como siempre en cada lección pues vamos tratando de hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver los capítulos 7 y 8. Vimos hace 8 días en el capítulo 5 y 6 que nuevamente, como los filisteos siempre andaban del chongo con los israelitas, nuevamente hay pleitos, ¿sí? Y los israelitas, el problema con los israelitas fue que van, pelean, pierden y se preguntan, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? Ah, pues es que no trajimos el arca. Y ahí los tienen, van y traen el arca desde Silo, pensando que la pura presencia del arca les iba a dar la victoria. Comentábamos también que hicieron del arca un fetiche, ¿sí? Un objeto de la buena suerte, un amuleto, ¿sí? Y paz. Llevan el arca, la sacan de Silo y los vuelven a derrotar, ¿sí? Y de paso se llevan hasta el arca, ¿sí? Ahí se van los filisteos con su arca como si fuera un trofeo y la ponen a los pies de Dagón, de su dios pagano, ¿sí? Pero como dice el dicho, en el pecado llevar a la penitencia, porque para empezar, la imagen esta de Dagón es la primera noche amanece al otro día tirada, al siguiente día la paran y al otro día aparece ya mutilada, la cabeza separada, las manos. Y el dios Dagón siendo humillado. Pero ahí no para la cosa. Los pobladores de Asdod, ¿sí? Empezaron a sufrir una plaga, ¿sí? Y veíamos que Dios no necesita que lo defienda, él solito se defiende, manda una plaga que después vimos que por el capítulo 6 asociada con ratones y tumores. Entonces pensábamos que quizá pudo haber sido una peste bubónica, podría ser. La cosa es que los pobladores de Asdod dicen, no, ya basta, llévensela del arca de aquí. ¿Y qué creen que hacen? Pues la envían a Gad, otra ciudad filistea, ¿sí? Y la envían para Gad y ahí exactamente sucede lo mismo, ¿sí? Los de Gad dicen, no, aquí tampoco la queremos, llévensela para Ecrón. Y los de Ecrón, ¿y a mí por qué? Pues ya se las mandan para allá y sucede exactamente lo mismo. Total, 7 meses anduvo el arca afuera, ¿sí? Hasta que finalmente deciden regresar el arca, ¿no? ¿Sí? Y en el capítulo 6 vimos que cómo estuvo 7 meses el arca en la tierra de los filisteos, pero como les dije, les salió cara tenerla, deciden regresarla, ¿sí? Y entonces ya los filisteos la ponen sobre una carreta, vimos que por 2 vacas que acababan de parir, que no hubieran sido puestas nunca con un yugo, etcétera. Y y ahí la ponen, ¿no? Ya diciendo, ya, como que, ya nos decimos de ella, ¿no?
y la mandan, la encaminan hacia Bet-Semes, que era la ciudad más cerca. Y ahí van los filisteos atrás viendo que las vacas se agarran. Y para que ellos comprobaran que si esto era de Dios o no, si las vacas se regresaban porque iban a escuchar el balido de los, el bramido de los becerros, era señal que fue casualidad, pero si no, iban a llegar a la conclusión que era castigo del único Dios vivo y verdadero, ¿no? Un juicio de Dios. Y ahí ven, y entonces vemos aquí en el capítulo 7 que los de Bet-Semes, ¿sí? Cuando la ven llegar el arca, se ponen locos de contentos, etcétera, mucho gozo, pero vimos que el gozo se fue al pozo porque cometieron la imprudencia de destapar el arca y ver hacia adentro, y pues les salió caro, ¿sí? ¿Sí? Entonces les salió caro esa desobediencia, ¿no? Entonces ellos también llegan a la conclusión que por la gran mortandad que hubo, que mejor se lleven el arca, como si el arca fuera ave de mal agüero, así parecía como que la estuvieran tratando, como ave de mal agüero, el que la tenía le iba mal, ¿no? Entonces mandan a pedir a los de Kiriat Jearim que vengan por el arca, ¿sí? Y eso fue lo que vimos hacia vuelo de pájaro hace 8 días. Bueno, vamos a ver que, bueno, aquí miren, en este mapita, podemos ver, mira, el arca estaba en Silo, que en ese entonces era donde estaba el tabernáculo. De ahí la trajeron acá donde iba a ser el pleito, en Afec, ¿sí? Ahí llevan el arca. Ahí es derrotado Israel, les quitan el arca y vean hasta dónde la llevaron, ¿sí? Hasta el sur, hasta Asdod, ¿sí? Ahí la ponen en el templo de Adagón, ya no la acción, la mandan para Gad, de Gad a Ecrón, y ya de Ecrón va a Bet-Semes y termina en Kiriat Jearim. Entonces aquí sale y vean dónde termina. Todo este trayecto duró 7 meses el tiempo que estuvo fuera. Bueno, vamos ahora sí al capítulo 7, mis hermanos, y pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, capítulo 7, y dice así: después de que llegan a la conclusión de que como que fuera ave de mal agüero el arca, bueno, miren, desde el 20, del 6:20 para conectarnos un poco, dice: y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Sí? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros, llévensela, pero ya, ¿no? Bueno, capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. Lo primero que hacen los de Kiriat Jearim es por el arca, pero ¿se acuerdan dónde habían puesto los de Bet-Semes? ¿Dónde habían puesto el arca? La pusieron sobre una piedra. O sea, de hecho la estaban tratando hasta un trato no digno del arca, de algo tan sagrado como era el arca. La pusieron sobre una piedra. Aquí vemos que los de Kiriat Jearim lo primero que hacen es llevarla a casa de Abinadab, ¿sí? Una pregunta, Juan Carlos. Sí. ¿Ya no existía el tabernáculo? Al parecer creo que ya no estaba el Bueno, tabernáculo, ¿verdad? acuérdate que vimos que el Silo fue destruida cuando fueron derrotados. sí. Silo fue destruida también. Por eso es que el arca se quedó 20 años en Kiriat Jearim. Pero ellos la ponen, fíjense, dice, la llevan a casa de Abinadab, que pues podemos, no lo dice el texto, pero podemos suponer que era el sacerdote él, ¿sí? Dice, y la situaron en el collado, o sea, la casa de Abinadab estaba situada en el collado, o sea, era una parte alta, ¿sí? Muy diferente a lo que hicieron los de Bet-Semes, que la pusieron sobre una piedra, ahora sí que a la vista de todo mundo, como cualquiera podía cometer otra vez la misma imprudencia. Entonces, ellos llevan el arca a la casa de Abinadab, que está en un collado, en una parte alta, ¿sí? No expuesta a los ojos de todo mundo, sino el que quisiera adorar, pues podía ir allá, y Abinadab ya, su hijo Eleazar, que lo santificaron. ¿Para qué? ¿Por qué podría haber sido esto? Bueno, podemos pensar que Abinadab ya era grande de edad, y entonces santificaron a su hijo Eleazar para que guardase el arca de Jehová. O sea, era un trabajo tan serio, una responsabilidad tan grande, que alguien tenía que dedicarse por completo al cuidado del arca. Y ese fue Eleazar, el hijo de Abinadab. Ahora, el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuánto es muchos días? Pues ahí mismo nos lo está diciendo, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjense, todavía después de que se llevaron el arca, ¿sí?
que ya la pusieron en Kiriat Jearim, ¿sí? 20 años todavía el pueblo pues seguía en las mismas. Hasta los 20 años, ¿sí? Que dice, comenzó Israel a lamentarse y a buscar a Dios, en serio, ¿sí? Entonces, esto nos lleva al versículo 3. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, aquí es donde viene realmente el avivamiento, ¿sí? Fíjense cuánto tiempo tardó el pueblo de Israel en arrepentirse. Pero bueno, dice el dicho, más vale tarde que nunca, ¿no? 20 años se dice fácil, pero fueron 20 años. Pero bueno, finalmente, ¿sí? Deciden volverse a Dios, ¿sí? Y entonces habla Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Samuel va al grano y les da el remedio. O sea, no hay mucha ciencia en cuanto a esto. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir y él os librará de la mano de los filisteos. Ese era el remedio. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo, ¿sí? Volverse a Dios. ¿Y cómo? ¿Con qué se empieza? Dejando los ídolos, ¿sí? Me recuerda mucho el proverbio de 28:13. Proverbios 28:13, se han de acordar cómo dice, el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Entonces, esto es realmente lo que está sucediendo. El pueblo se vuelve a Dios, pero tiene que empezar dando muestras de frutos de verdadero arrepentimiento. Porque uno puede decir fácilmente, estoy arrepentido, pero pues debe haber una evidencia de que hay arrepentimiento, ¿sí? Y lo primero que tiene uno que hacer es abandonar el pecado, si realmente está uno arrepentido, porque a veces nada más es de labios para afuera, pero no se ve realmente cambios, ¿sí? Bueno, es lo que les dice Samuel, ¿sí? Lo primero que tienen es volverse a Jehová, tienen que quitar los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparar vuestro corazón a Jehová y solo a él servir y él os librará de la mano de los filisteos. Bueno, vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo. Dice versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales. Ahí estamos entendiendo que cuando dice a los dioses, quitar a los dioses ajenos se refiere a los Baales, ¿sí? Y Baales está en plural, quiere decir que por todos lados tenían imágenes de Baal. Que Baal, acuérdense que era, pues decían que como el dios de la fertilidad y su consorte era Astarot, ¿sí? Creían cada cosa estos cuates pensaban que la lluvia era el semen de Baal y Astarot, que era la diosa madre de tierra, recibía el semen y por eso era tan fecunda, como dioses de la fertilidad, etcétera. Bueno, versículo 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo la confesión del pecado, ¿sí? Y además actos que demostraban la genuinidad de su arrepentimiento. No sé si alguien leyó qué significaba esto de que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer cuál era el símbolo de esa acción de agarraban agua y la derramaban a la tierra delante de Jehová? ¿Alguien leyó algo al respecto? Nada más que era señal de arrepentimiento. Bueno, sí, por ahí va. Sí, yo leí en algún comentario que derramaban su corazón, ¿sí? Por medio del agua, limpiar su corazón, y lo derramaban en la tierra. ¿Para Ajá. qué? Para consagrarlo a Dios. Bueno, por ahí va también la idea. Miren, vamos a suponer, agarra una cubeta de agua, ¿sí? Y sales ahí a tu pasto, a donde haya tierra, ¿sí? Y vacíala. Y trata después de recogerla. No se puede, ¿verdad? Es una acción como irrepetible, ¿sí? O sea, irreversible, ¿sí? La derramaste, ya no la puedes recoger. Bueno, eso simbolizaba el derramar el agua, que era un compromiso delante de Dios irreversible, ¿sí? De todo corazón, eso era lo que significaba, ¿sí? Un compromiso de consagrarse a Él, de una manera irreversible. Y eso era lo que simbolizaba el derramar el agua. Ya no la puedes recoger, es un acto irreversible. Bueno,
Entonces derramaron delante, ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. ¿Sí? Les digo, esto encaja perfectamente con Proverbios 28:13. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ahora, fíjense, ellos están ahí reunidos ¿para qué? Para mostrar arrepentimiento a Dios, para confesar su pecado. Por eso esa es la razón por la que están ahí reunidos, ¿sí? Pero fíjense, siempre que el pueblo de Dios se reúne para hacer algo para la gloria de Dios, ¿sí? Como el enemigo va y ataca luego, ¿sí? Está activo todo el tiempo. Y entonces a Satanás no le gustó eso que estaba haciendo el pueblo de Dios, ¿sí? Y utiliza a los filisteos para que les echen a perder la fiestecita, ¿no? Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, ¿qué hicieron? Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Fíjense, ¿cuántas cosas estamos viendo aquí? ¿Sí? El pueblo de Dios está reunido, no iban reunidos para prepararse para la guerra, no iban a eso, ellos iban, pues podemos decir que sin armas, porque no iban pensando en pelear, iban decididos a ofrecer sacrificio a Dios, a arrepentirse, a derramar su corazón delante de Dios. Pero los filisteos dicen, mira, y los tenemos a todos reuniditos ahorita, ahí los agarramos, va a ser como pan caliente para nosotros, ahí están reuniditos, los tomamos por sorpresa, ¿sí? ¿Y qué pasa con los israelitas? Tuvieron temor, ¿sí? Pero vean qué gran diferencia hay ahora, dice, tuvieron temor de los filisteos. 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Tenían temor, pero esta vez tenían fe en que Dios los podía ayudar. Ahora sí se recogieron al Señor. Ya, exactamente, ya su confianza no estaba en el arca, ¿sí? Ya su confianza no estaba en el arca y la tenían, pero ¿de qué servía la presencia del arca si Dios no estaba con ellos, ¿sí? Entonces esto lleva a un punto bien importante, la presencia del arca no garantiza el favor de Dios, ¿sí? Ellos tenían que volcar su corazón delante de Dios en arrepentimiento y fe, ¿sí? Entonces ahora su confianza ya no estaba en el arca, en el objeto, ahora estaba su fe en el único Dios verdadero. Y la fe no elimina el miedo, el temor. Ellos tenían temor, pero esta vez estaban confiando en el Señor, ¿sí? Y por eso le dicen a Samuel, no dejes de orar para que el Señor no nos deje caer en manos de los filisteos. Y vean lo que Dios va a hacer, ¿sí? Versículo que me quedé 9. Y Samuel tomó un cordero de leche, esto quiere decir que era un corderito, mínimo tenía que ser de 7 días, como marcaba la ley, ¿sí? Y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Acuérdense que el sacrificio del holocausto era un sacrificio de consagración total a Dios, ¿sí? Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Fíjense en lo que hizo el arrepentimiento, la confesión del pecado, la oración. Dios los escuchó. Lo que no había pasado en el combate anterior, porque su fe no estaba en él, estaban como viles fetichistas ahí, poniendo su confianza en el objeto. Dios los oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, o sea, justo cuando Samuel está sacrificando, ¿sí?, ese corderito, ¿sí?, Dios interviene, ¿sí? Dios interviene, ¿sí? Dice, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Esto de que con gran estruendo, ¿a qué nos suena? Nada más nos dice con gran estruendo, pero ¿con qué podemos relacionarlo? Ya lo vimos una vez con Josué, cuando vimos Josué. Podría ser un terremoto. Pues mira, yo me voy más, bueno, podría ser, pero cuando dice con gran estruendo suena un sonido potente. Entonces yo me imagino, si esto no lo dice el texto, nada más nos dice con gran estruendo, que puede haber sido un tormentón de aquellos con truenos y relámpagos y todo, no sé, quizá un terremoto, no lo sabes cómo pudo haber. Tormenta eléctrica. Sí, o sea, Dios utiliza la naturaleza para que, como dicen, el miedo no anda en burro, pues órale, a huir de aquí los filisteos, ¿no? Temorizarlos. Sí, exactamente, sí. Entonces dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos abajo hasta Betcar, ¿sí? La gran diferencia, ¿sí? La gran diferencia entre confiar en un amuleto, ¿sí?,
en un objeto, ¿sí? Que confiar en el único Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que finalmente entendió. Pero fíjense cuánto tiempo les tomó, 20 años. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿sí? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Esto de poner la piedra no es primera vez que lo vemos en la Biblia, es como un memorial, un recordatorio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Porque nuestra naturaleza humana es muy dada a olvidar los favores de Dios, ¿sí? Y como que siempre es bueno tener ahí algo que nos recuerde lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos recibido la bendición de Dios, sí? O sea, como si cada quien tiene sus ebeneceres, digamos de así, que te recuerda, ¿sí? Que te recuerda una bendición de Dios, ¿sí? Y es bueno siempre estar recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Y eso es lo que hace de todo. En el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, que Ebenezer, la palabra Ebenezer significa piedra de ayuda, ¿sí? Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, yo estaba leyendo acerca de esta frase de hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cómo podemos entrar? Porque como que de entrada suena como que hasta aquí nos ayudó Jehová y ya no hubo más ayuda después de esto, ¿no? Como que ahí se acabó la ayuda del Señor. Pero por el contexto más bien suena a que aún hasta aquí Dios nos ha ayudado. Aún hasta aquí en esta situación Dios nos ha ayudado. En otras palabras, Dios siempre cuida a su pueblo, ¿sí? No es que llegue, hasta aquí llegó mi ayuda y ahora sí ya después de aquí en adelante ya se las arreglan como pues no. Más bien el sentido de la expresión es aún hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, Dios no ha dejado de ayudarnos. Desde que lo sacó de Egipto, recuerden ahí en el Éxodo, cómo Dios vez tras vez cuidando de su pueblo, ¿sí? Y esto es bien importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Fueron sometidos los filisteos. Fueron sometidos los filisteos, ¿sí? Y no solamente eso, sí, sino no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, mientras vivió Samuel, los filisteos los mantuvieron a raya, ¿sí? Y no solamente ahí, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. El término amorreo era un término más generalizado para todos los habitantes que había en Canaán cuando ellos llegaron. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. O sea, acuérdense que Samuel fue el último de los jueces, ¿sí? Entonces, como que era un juez itinerante, ¿no? Andaba de ciudad en ciudad en ciudad, ¿sí? Aunque él, como nos dice aquí, vivía en Ramá. Dice, porque nos dice, después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Fíjense, mis hermanos, o sea, si, que la gran diferencia en que hay en cuando uno quiere hacer las cosas sí, sin confiar ni depender de Dios, en el esfuerzo de la carne nada más, aquí estamos viendo que siempre el resultado es triste. Las cosas hay que hacerlas siempre confiando en el Señor, que el Señor va delante de nosotros, ¿sí? Y eso, y sin fe, o como dice Hebreos exactamente, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Bueno, antes de pasar al capítulo 8, ¿algún comentario, pregunta, algo que a mí se me haya pasado? Que seguramente muchas cosas se me habrán pasado. ¿Quién quiere comentar algo? Adelante. Permítame que les comente lo siguiente. En lo que hemos visto en el capítulo 7, hay un común en este capítulo 7, que es la oración. Claro. La oración en este capítulo 7 se menciona 3 veces. ¿Sí? 3 veces. La primera es una oración. En el versículo 5 es una oración intercesora de Samuel. Dice, y oraré por ustedes. Esa es la primera ocasión que ora Samuel.
La segunda está en el capítulo 8, en el versículo 8, nuevamente dice, no ceses de clamar. Clamar es orar con vehemencia, ¿sí? Por nosotros. La tercera ocasión es en el versículo 9. En el versículo 9, nuevamente, clama Samuel. Entonces, en es el común la oración. Si se distingue en Samuel el legado espiritual, es precisamente la oración. Es la oración el punto medular. Después de la oración, da instrucciones Samuel, las obedece en el pueblo, hay confesión del pecado. Lo que respecta al agua, al significado, el derramamiento del agua es un derramamiento de sus corazones como arrepentimiento, ¿sí? Viene la confesión del pecado. Después de la confesión del pecado, hay una palabra aquí muy importante, el ayuno. Después del ayuno viene el poder de Dios, el trueno, el poder manifiesto, esa voz poderosa de Dios. Y en el capítulo 9, que atemorizó el clamor, el poder de Dios atemorizó a los filisteos. A los filisteos. Esto es lo esencial. Esto es lo esencial en la oración, lo que nos debe de dejar como esencia en este capítulo. La oración. La oración. En este histórico del pueblo de Israel, el enemigo eran los filisteos, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué vemos aquí en el día de hoy para nosotros? Los filisteos hoy en día pueden ser cualquier temor, cualquier peligro que tengamos. Cualquier peligro que tengamos. Entonces, ahora nosotros no tenemos a Samuel para que interceda por nosotros. Para que interceda por nosotros. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar a Jesucristo directamente. Pedirle que primero que tome esta situación, y estando el Señor con nosotros, Él va a sacarnos y va, al igual que lo hizo con los filisteos, la victoria fue de Samuel, nuevamente nosotros vamos a tener la victoria en Jesucristo. Entonces esto nos debe de llevar, es un orden que hay que seguirlo, no en nuestra vida personal. Eso es lo que me deja este capítulo, la oración y el desarrollo que se tiene que hacer. Confesión de pecado, ayunar, y del Señor será la victoria. Muchas gracias. Amén, hermano. Muy Amén. interesante. ¿Tú, Amén. Leti? Pues respecto a lo que dice el hermano Fernando, pues sí, realmente la oración es como decir, ¿no? La oración,
la confesión, el arrepentimiento y volvernos a Dios, ¿no? Pero la oración es muy importante y vemos que aquí Samuel era el hombre de emergencia para los israelitas, ¿no? Porque le pedían que orara, que no cesara de orar por ellos, ¿no? Y como dice el hermano, trayéndolo al tiempo en el que estamos nosotros, sí, la oración debe ser muy importante cuando enfrentamos a esos filisteos en nuestras vidas. Y a veces nosotros somos nuestros peores ídolos, el yo. Entonces sí necesitamos estar diariamente examinando nuestro corazón, orando, confesando, arrepintiéndonos y volviéndonos a Dios, porque vemos aquí un ejemplo muy, muy bueno que es la vida de Samuel, que era un hombre de oración, ¿verdad? Pero Samuel, como vemos, él había levantado un altar público, ¿no? Pero también tenía un altar en su hogar. Llámese altar, un lugar donde oramos. Y esto me recordó a una película que vimos hace años donde decía Cuarto de Guerra, donde tú estás librando esa guerra, ¿no? Estás orando por todo lo que te aflige, por la dirección de Dios, por la provisión de Dios, por la protección de Dios. Entonces vemos que Samuel era un hombre que era congruente con su vida, su oración pública, ¿sí? Ante los demás y su oración privada. Era congruente, porque muchas ocasiones no la oración que hacemos ante todos realmente está reflejando nuestro interior, nuestra vida privada, nuestra relación personal con Dios, ¿no? Entonces eso es bien importante, Dios lo que quiere es nuestro corazón, esa relación personal, y vemos que los israelitas no tenían esa relación personal con Dios, por eso tenían tantos dioses paganos, ¿no? Es efectivamente la importancia de en qué condición está el corazón, ¿verdad? No se trata nada más de orar como si fuera un ritual más, sino que la condición del corazón debe de estar en una posición correcta delante de Dios. ¿Alguien más? ¿Tú, Armandito, querías decir algo? ¿Me permite nada más para rematar mi comentario? Sí, adelante, mi hermano. Adelante, mi hermano. Mira, esto que sucede en el capítulo 7 de Samuel es algo que se repitió en forma continua en todo el libro de Jueces, ¿verdad? Seguramente ustedes ya tocaron el libro de Jueces y no sé si se mencionó el círculo de los 5 pasos, el tiempo de los jueces. ¿Sí lo conocen? Sí, sí lo vimos, pero no está de mal que no lo recuerde. Sí. Era un ciclo ¿Qué repetitivo. es lo que sucedía con el pueblo de Israel? Se alejaban de Dios como primer punto. 2, una nación los oprimía, ¿verdad? En este caso, el pueblo de Israel. Bueno. Adelante. Los filisteos eran los que oprimían a Israel. Exactamente, eran los filisteos el garrote en ese momento. Es el punto 2. Y después vienen, clamaban a Dios para que los liberara. Punto 3. Punto 4. Levantaba un libertador. Y 5. Servían a Dios fielmente por un tiempo. Se moría el juez, se olvidaba nuevamente y se regresaba. Es exactamente aquí. Pasaron 20 años, como lo acaba de decir, y añoraban la arca. ¿El arca dónde estaba? En una casa particular, en una casa privada. Su lugar del arca era en Silo. Era en Silo. Y después de 20 años viviendo apartados del Señor, de repente se acordaron de Dios, de Jehová. Entonces, eso es lo que pasó. Estaba el arca en Bet Semes,
casi a la frontera con los filisteos. Y había una diferencia por allá, la fueron a dejar allá en Bet-Semes. Y Silo estaba muy retirado. Al parecer creo que ya habían destruido la ciudad de Silo. Ese círculo. Y se repite en el último juez, que fue Samuel. Y después ya fue profeta, ¿verdad? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Ibas a decir algo, hermanito? Bueno, que pues ya lo dijo el hermano, tardaron más 20 años en arrepentirse, pero al final pusieron su corazón, volvieron a Jehová. Así nos pasa a nosotros, muchas veces estando lejos del Señor, tardamos en darnos cuenta que estamos mal, pero cuando nos volvemos al Señor, todo camina en su orden. Pero como vamos ahorita en capítulo 8, justamente que nos vas tú a compartir, pues nuevamente el pueblo se vuelve en contra de Dios porque ese gobierno teocrático lo rechazan, lo tienen en menos y quieren ya tener rey como todas las demás naciones, ¿no? Y bueno, pero eso nos vas a platicar tú ahorita, tú, Armandito. ¿Algún comentario más de parte de alguien? Si no, para pasar al capítulo 8. Yo nada más, digo, la oración debe ser un hábito, es el pan de cada día, el poder orar por las necesidades de uno y de todos los hermanos y es un hábito que debemos hacer todos. Sin oración, pues bueno, el Señor no nos escucha, entonces tenemos que orar para que el Señor esté siempre escuchándonos, ¿verdad? Es una muestra de humildad que tenemos al estar orando por los hermanos y por uno mismo, es todo. Pues sí, humildad y dependencia. ¿Alguien más? Maestro Juan Carlos, yo aquí mi pregunta es, si Samuel no, bueno, si él no hubiera hablado con Israel, ¿qué los israelitas necesitaban que les dijeran que oraran a Dios? Porque pues ellos tenían, como bueno, yo entiendo que tenían aquí a Bales y a Astarot como dioses de la fertilidad. Ajá. Entonces, para ellos eran los dioses, ¿no? Que daban como los indígenas, que daba el agua para la tierra y la tierra era fecundada por el agua y al ser fecundada producía las plantas, pero sí, ya había plantas, pero si los israelitas no las sembraban, ¿cómo iba a haber plantas? Entonces yo digo, todo eso tenía Samuel el profeta y juez, tenerles que decir lo que dijera, lo que hiciera. Pues tristemente vemos que así era, porque miren, como les he dicho, el ser humano tiene un corazón idólatra por naturaleza. Y si ese corazón no adora a Dios, va a adorar otra cosa a fuerza. Entonces aquí el problema era que ellos no adoraban a Dios, dejaban de adorar a Dios y la consecuencia era que empezaban a adorar deidades paganas, ¿sí? Y entonces siempre es bueno que Samuel se los tenía que estar recordando, o sea, y siempre, por ejemplo, es bueno que alguien nos recuerde a veces cuando uno anda fuera del camino, siempre es bueno que alguien nos recuerde cómo volver otra vez al camino, que nos confronte con nuestro pecado para hacernos volver al camino, y eso es lo que hacía Samuel con el pueblo, confrontarlos con su pecado. O sea que no era cuestión de comprensión, sino era cuestión del corazón, claro. Realmente. Si el corazón está lejos de Dios. Ellos no tenían, ¿cómo sea decir? Iniciativa, no tenían eso, porque eran personas que se les había dado desde nuestros primeros padres, que le dijeron a Adán, vas a comer con el sudor de tu frente, o sea, sembrar, ser agricultor. ¿Y qué de eso, de ellos, nuestros primeros padres, no lo heredaron ellos? Cuando el pecado entró al mundo, sí,
mismo Pablo lo explica en Romanos, no hay quien busque a Dios. Si Dios no nos busca, el ser humano no busca a Dios, ¿sí? Entonces, es todo lo que sucede hoy en el mundo, la explicación es el pecado que entró en el mundo, ¿sí? Como dijo Leti, no es cuestión de comprensión, sino de que el corazón, busque a Dios, ¿sí? Y a veces, en vez de buscar a Dios, busca su satisfacción en otras cosas. Así es. Bueno, continuamos. Sí. Chapo, nada más brevemente, quizá yo creo que los mismos israelitas sabían que ellos no estaban en condiciones de orar a Dios, ¿no? Sin embargo, o sea, porque ellos a lo mejor conocían a Samuel y su testimonio, pues mostraba que era un hombre que estaba dispuesto a ser agradable a Dios en público y en privado, ¿no? Como lo decía Leti. Entonces, ellos mismos conocían sus carencias y, bueno, a lo mejor le pedían a él que hiciera oración porque sabían que, o ya ellos habían visto evidencia de que él tenía, o sea, él era profeta, ¿no? Él comunicaba la voluntad de Dios. Así es. Era el intermediario, digamos. Así es, Pati. Bueno, continuamos con el 8. Sí. Bueno, hermanos, vamos a empezar con el capítulo 8. Antes de empezar con este capítulo, vamos a leer algo como preámbulo, que dice que los días buenos de Israel rara vez duraban mucho. Vemos aquí, por ejemplo, en primer lugar, a Samuel ya envejecido. A sus hijos los vamos a ver degenerados, no tanto como los hijos de Elí, pero estos se vuelven malvados porque se vuelven avariciosos. En tercer lugar, vemos que Israel, descontento con el actual régimen, y lo vemos deseoso de un cambio. Primero, piden a Samuel que les instituya la monarquía. Segundo, Samuel presenta el asunto a Dios, como por medio de oración. Dios le dice lo que ha de responder en forma de reproche, haciéndoles ver que las consecuencias de este cambio de régimen y cuán duras habían de resultar bien pronto las condiciones de la monarquía. Y por último, ellos insisten en su petición. Samuel les promete de parte de Dios que pronto verán satisfechos sus deseos. Pues empezamos con el capítulo 8. El primer versículo nos dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por juez sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué vemos aquí en el primer versículo? Nos dice que Samuel, bien envejecido. Para empezar, se calcula que entre los capítulos 7 y 8 hay un lapso de unos 30 años. Samuel ejerció el ministerio de juez, profeta y sacerdote. Pero en ese tiempo, el calor y el avivamiento ya se había menguado entre los israelitas. Una vez más, la nación puso su confianza en el hombre en lugar del Señor. ¿Y qué vemos también? Se dice que Samuel tendría entre unos 65 y 70 años. Otros comentarios dicen que no llegaba a los 60 años, que entre 54 y 56 años, pero que por todo lo que había vivido Samuel desde su infancia y las preocupaciones que había vivido a causa del pueblo de Israel, había envejecido prematuramente. Lo que sí vemos es que un hombre bueno que empezaban a desechar los israelitas. También vemos que Samuel trata de instruir a sus hijos como jueces, a Joel y Abías. Al parecer no porque fueran sus hijos, sino porque supuestamente estaban capacitados para ejercer el oficio. Pero aquí vemos algo muy interesante.
no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Al parecer, ellos hubieran sentido con el honor de haber sido padres de Samuel, hijos de Samuel, perdón. Pero ¿qué pasa? Que tal parece que Samuel vivió el mismo problema que vivió Elí con sus hijos. Aunque estos no eran tan malvados ni tan perversos como los hijos de Elí, sí resultaron avariciosos y se volvieron, pues se dejaron sobornar por el pueblo de Israel. Y además pervirtieron la ley, hacían la ley a su antojo. Les ganó la avaricia prácticamente. En el versículo 3 dice que sí, que no anduvieron en los caminos de su padre. Ya vimos, avariciosos, corruptos, y es por eso que el pueblo de Israel, pues, previendo o temiendo que fueran a cometer el mismo pecado que los hijos de Elí, van a Berseba a buscar ¿Lo quieres? No, a Ramá, perdón, van a Ramá a buscar a Samuel para proponerles algo, ¿no? Vamos en el versículo 4. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Aquí paramos un momento y vemos que precisamente los ancianos vinieron a ver a Samuel hasta Ramá y trajeron una petición. En primera, es un cargo de agravios en contra de sus hijos. Le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Era cierto que Samuel había envejecido, pero esto le daba prudencia y experiencia y por tanto competencia para seguir gobernando. Lo que pasa es que ya estaba muy cansado. Eso es lo que vemos en estos versículos. Era cierto que sus hijos no andaban en sus caminos, lo cual dejaría de apenarle. Claro, eso le causó una pena también a Samuel. Pero no se debe decir que él o que Samuel estuviera enterado de la conducta de sus hijos, porque ellos estaban en Berseba, alejados de la tierra, alejados de su tierra, ejercieron el ministerio de jueces, pero pues les ganó la avaricia, ¿no? Si hubo una negligencia de parte de su parte, de la parte de Samuel, que no hubo indulgencia como en el caso de Elí. Una petición para resarcir los soberbios agravios mediante la constitución de un rey sobre ellos. ¿Qué le dijeron? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es cierto que no se sublevaron en contra de Samuel. Y también se muestra que ellos mismos no nombraron al rey o no quisieron nombrar ellos el rey, sino que fueron y lo pidieron a Samuel. Pero por lo que sigue, se muestra que fue una malvada propuesta y arrogantemente presentada, que no le agradó a Dios. Quieren tener un rey que los juzgue con pompa, más bien, quieren tener un rey que los juzgue con pompa exterior y poder ostentoso, como todas las naciones. Para ellos, un modesto profeta no era digno para ellos, no lo entendían o así lo veían ellos, ¿no? Que no lo querían prácticamente, no lo aceptaban. A pesar de que Samuel tenía la comunión y las visiones del Omnipotente, resultaba despreciable a los ojos de los que lo juzgaban. ¿Y esto por qué? Por las apariencias externas. Eso sí, un rey vestido de púrpura, con guardia y sus ministros de Estado, les parecía algo muy grande. Eso era lo que apetecían, eso era lo que pedían. Prácticamente para Samuel, pues fue algo como una pedrada, ¿no? Un balde de agua fría. Fue algo que le llegó tan profundo de su corazón. Probablemente fue una sorpresa para él
que pues no le agradó. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, porque al menos indirectamente era una queja en contra del gobierno y el honor de Dios. Él al momento no les hizo, pues no les dio respuesta. ¿Qué hizo? Le incitaron a orar. No les dio respuesta de momento, sino que se tomó tiempo para considerarla y orar al Señor para que lo instruyese sobre lo que tenía que hacer. Vamos al versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así lo hacen también contigo. ¿Qué está pasando en estos versículos? ¿Qué nos dan a entender? Ya Israel ya estaba cansado bueno, el régimen de Israel había sido hasta entonces una teocracia. ¿Qué quiere decir esto? Un gobierno divino. Los jueces recibían directamente de Dios su llamamiento y su comisión. Y los asuntos de la nación estaban bajo la dirección especial de Dios. Tampoco eso le dice el Señor, tampoco te ha de sorprender la extraña propuesta, pues se comportan ahora como siempre se han comportado. Siempre han sido rudos con sus gobernadores, cosa que experimentaron tanto Moisés como Aarón en carne propia. Vamos al versículo 9. Ahora pues, oye su voz, ahora oye pues su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre de ellos. Y Samuel refirió todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. En el versículo 9 el Señor le dice qué es lo que tiene que responder a la demanda del pueblo. Samuel no habría sabido qué decirle si Dios no le hubiese dado las instrucciones, pero ahora puede comunicarles con toda seguridad la respuesta que Dios le daba. Debe decirles que tendrán un rey. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, fue lo que le dijo Jehová. Y de nuevo en el versículo 9 también nos dice, Dios mandó a Samuel que les diera gusto en esto. Ya en este versículo, ¿qué es lo que le está diciendo? Que ya está autorizando el Señor a que les conceda el pueblo la petición que están pidiendo, la petición que están haciendo, a fin de que fuesen golpeados por su propio bastón y sintiesen a costa suya la diferencia entre el gobierno de Dios y el de un rey. ¿Por qué lo estaba permitiendo el Señor? A fin de prevenir algo peor. Si no les daba gusto con esto, podían sublevarse en rebelión contra Samuel o desertar en masa de su religión y adherirse a los dioses de las naciones para tener rey como ellos lo deseaban. Pero ha de decirles también que cuando haya tenido un rey, pronto se cansarán de él y se arrepentirán. Cuando sea demasiado tarde, cuando sea demasiado tarde de la decisión que han tomado. Es duro lo que les está diciendo el Señor, que es lo que tiene que decirles al pueblo, pero es lo que necesitaban saber. Ahorita vamos a ver más adelante a lo que se refiere. En el versículo, me quedé en el 11, ¿verdad? Sí. Dijo pues, así será el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de su caballo para que corran delante de su carro. El 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras,
Asimismo, el 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también a vuestros rebaños y seréis sus siervos. Dejamos aquí por un momento, en 17. Ya Jehová el Señor le había dicho a Samuel que lo que tenía que responder al pueblo en la petición que estaban haciendo acerca del rey que querían. Samuel les transmitió fielmente lo que Dios pensaba sobre el asunto. Refirió a Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, cómo se había resentido de la propuesta, tomándola como si lo rechazasen a él mismo, lo que equivalía a servir a dioses ajenos. Y les expone con todo detalle cuáles han de ser no los derechos de un rey en general, sino la forma en que había de reinar el rey que iban a tener conforme al modelo de los reyes de las otras naciones. Era lo que pedían, era lo que se les va. ¿Qué les dice? Tengan en cuenta que un rey ha de tener una guardia numerosa y una multitud de ayudantes. ¿Y de dónde los va a sacar? Por supuesto, tomar a vuestros hijos. Segundo, y los pondrá que hagan sus campos y siguen sus mieses. Y tenerlo más como un privilegio. O sea, servirle al rey tenía que ser un privilegio para los súbditos. Ha de disfrutar de buena mesa. Necesitará un gran ejército para guardias y guarniciones. Habéis de esperar también que tenga un gran número de favoritas y cortesanas, a las que después de haberlas ennoblecido con títulos, las enriquecerá a costa de vuestras heredades. ¿Les va a gustar eso? Les dijo. Necesitará también copiosos ingresos para mantener su pompa y su poder. Tomará el diezmo de los frutos de vuestras tierras y de vuestro ganado. Por último les dice, no tardarán en percatarse de lo gravoso de las cargas que ellos mismos se han echado encima. Pero cuando se quejen a Dios a causa de ello, Dios no les hará caso. Tal parece que poco después de que Saúl subiera al trono, muchas de estas predicciones se cumplieron y por desgracia y a continuación marcaron la larga historia de la monarquía, tanto de Israel como en Judá. Vamos al versículo 18. Déjenme checar todavía. En el versículo 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Es lo que comentábamos hace rato. El pueblo se obstinó en su demanda. No tardarán en percatarse de lo gravoso de las cargas. Cuando se den cuenta de lo que es el rey, un rey déspota, un rey cruel, un rey malvado, que va a quitarles el derecho los va a tratar como vil esclavos. Se van a arrepentir y cuando quieran aclamar a Dios, el Señor no les va a hacer caso. En el 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre vosotros, sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dice aquí que el pueblo se obstinó en su demanda. El pueblo seguía en lo mismo. Que decía, tenemos un rey, queremos tener un rey sobre nosotros. Digan lo que digan en contra de tanto Dios como Samuel, lo tendremos a toda costa. Y por muchos que sean los inconvenientes,
que nos sobrevengan a nosotros y a nuestra prosperidad por ello. Se hicieron sordos a las razones y ciegos a sus propios intereses. No pudieron atenerse al tiempo fijado por Dios, pues Dios le había dado a entender en la ley, aquí lo vemos en Deuteronomio del 17, del 14 al 20, que Israel habría de tener un rey a su debido tiempo. Si hubiesen guardado unos 10 o 12 años más, habrían tenido por rey a David, un rey según el corazón de Dios, es decir, el elegido por Dios, y se habrían visto libres de todas las calamidades que sufrieron en el nombramiento de Saúl. Aquí quiero hacer una pausa también y quiero leerles algo que encontré en otro comentario. Debemos notar primeramente que pedir un rey no era en sí un pecado. Desde tiempos remotos, el Señor había revelado dentro de su plan para su pueblo, se encontraba el establecimiento de una monarquía. El mismo libro de Génesis contiene varias referencias al rey que había de venir. Menciona aquí las referencias de Génesis 17, 6 y 6, 35, 11, 49, 10, 20. Dos en las profecías de Balaam incluyen las alusiones a este personaje, que esto lo vimos en Números 23, 21 y 24, 17. También lo que mencionábamos hace rato, el libro de Deuteronomio, tiene una sección algo extensa sobre lo que se esperaba del rey. Precisamente lo que decíamos del 17, el capítulo 17, del 14 al 20. Dice, pero también nos menciona, reconocemos que varias de estas referencias tienen que ver con el establecimiento del reino mesiánico, cuando Cristo reinará sobre su pueblo, rey a Israel, a su pueblo Israel y a todo y al mundo entero. Pero es obvio que la petición en Deuteronomio se refiere a reyes terrenales que reinaran sobre la nación de Israel antes de la venida del Mesías. Al parecer, dejaron de vivir por fe y comenzaron a vivir por vista. Ya no estaban dispuestos empezaron tal vez a desobedecer al Señor. Querían hacer lo que ellos creían conveniente, no querían ser diferentes a las otras naciones. Bueno, vamos a terminar el versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. En esos últimos versículos estamos viendo que Samuel despide con una insinuación de que pronto tendrán lo que ellos desean. Samuel refirió todas las palabras del pueblo en oídos de Jehová. Esto nos habla de la santa familiaridad a la que Dios admite benévolamente a su pueblo. Los creyentes hablan en oídos de Dios como cuando alguien susurra algo al oído de un amigo. Dios dio orden de que tuvieran rey, ya que tan empeñados estaban en tenerlo, pon rey sobre ellos, le dijo Samuel, y que saquen de él las mayores ventajas que puedan. Así los entregó Dios a sus concupiscencias, a las concupiscencias de sus corazones. Y de momento, Samuel los envió a sus casas, cada uno a vuestra ciudad, porque el modo de designar la persona a la que se había de dejar en manos de Dios. Ellos nada tenían que hacer por el momento. Vemos aquí en este capítulo el pueblo de Israel ya estaba otra vez desobedeciendo al Señor. Volvía a las mismas instancias en que estaban en los tiempos de los jueces. ¿Por qué? Porque veían a Samuel ya muy cansado, muy viejo, y querían evitar que los hijos de Samuel hicieran o cometieran lo mismo que los hijos de Elí. Entonces, no se sublevaron, como dice aquí alguno de los comentaristas, no se sublevaron contra Samuel, pero la forma en que lo pidieron
fue una forma altanera, una forma que, como dicen, no se esperaron a los tiempos del Señor. Pues eso es a lo que llegaron ellos, a la conclusión de que ellos querían un rey y el Señor se los permite. Se nos dice que cuando uno está afligido, cuando uno tiene algún problema, pues debemos acudir a Él. No hacer las cosas a nuestro modo de pensar. Amén. Y es así como terminamos el capítulo 8. Si hay algún comentario, o en este caso, Juan Carlos, si pudieras tener algún comentario más acerca de este capítulo, por favor. Yo veo aquí una cosa, mira, como decía hace rato el hermano Fernando, el ciclo es repetitivo. El ciclo se viene repitiendo vez tras vez, vez tras vez. Vemos que, como dijiste tú al principio, los buenos días de Israel como que no duraban mucho y como se ha dicho, otra vez la borra al trigo. En este caso creo que se conjugaron, hay 3 factores. Primero que Samuel se hizo viejo, ¿sí? Y pues eso es normal porque pues todo el mundo tiene que envejecer. Por eso siempre hay que, cuando uno ya está en edad avanzada, ir buscando a quién le vas a pasar la estafeta. Porque es feo que la obra de Dios esté cimentada sobre un solo hombre, siempre hay que ir buscando a quién pasarle la estafeta. En este caso, los indicados eran los hijos de Samuel, pero resulta que los hijos resultaron como los hijos de Eli. Y ahí está lo curioso, ¿no? Que ahora se pregunta uno, ¿por qué habrán salido así los hijos? Aunque el texto no nos lo dice, podríamos pensar que las múltiples ocupaciones de Samuel le llevaron a descuidar su familia también, ¿no? El texto no nos dice. Pero sí dice, ¿no? Que andaba de lugar en lugar ministrando y descuidaba a sus hijos. Por eso era itinerante. Ajá. Bueno, y aquí también hay una lección para nosotros que siempre el ministerio debe de empezar por casa, ¿no? Por casa misma, porque Dios instituyó primero la familia antes que la iglesia. Entonces uno debe empezar siempre por casa. Aquí vemos que Samuel, aún viendo lo que pasó con los hijos de Eli, pues tristemente los hijos salieron igual, tal vez no al mismo grado de perversión que los hijos de Eli, ¿no? Esto es más bien como que les gustaba el dinero, como que raíz de todos los males es el dinero, ¿sí? Entonces, primera razón, Eli envejeció. Segundo, los hijos no andaban bien. Y tercera razón, y creo que fue realmente la gota que derrama el vaso para mí, es que el pueblo nuevamente daba la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque dice, querían rey. ¿Para qué querían tener rey? ¿Sí? Ellos tenían su rey, que era Dios mismo. Era como dices, era un gobierno teocrático. Pero ellos querían tener rey como las demás naciones, que fuera su rey al frente, librando las batallas y todo. La vanidad. Pero, pues sí, exactamente. Y la ignorancia, porque no sabían ni en la que se iban a meter. Ahora, como comentaste, Dios sí tenía planes de que algún día que Israel iba a tener rey, pero iba a ser en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Ellos quisieron hacerlo en su tiempo y a la manera de ellos. Entonces, ya quisieron, no le pareció la idea a Samuel, obviamente. Obviamente, le pesó a Samuel. Pero como dijiste tú y dijiste bien, no dio una respuesta a la ligera, como a veces solemos nosotros dar respuestas en la emoción de la carne, no, sino que oró nuevamente. Vemos aquí la importancia de la oración, la búsqueda de Dios, la dependencia de Dios. Y Dios le dijo, mira, déjalos. O sea, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Es contra mí realmente a quien están haciéndole el feo, ¿no? Dice, pero como dice el dicho, en el pecado van a llevar la penitencia, pero adviérteles, ¿quieren rey? Estas van a ser las consecuencias, ¿sí? Y uno pensaría que si estas palabras vienen de un profeta de Dios, hay que tomarlas en consideración, lo que le está diciendo Dios a través de Samuel, ¿sí? Les va a salir el tiro por la culata porque va a pasar esto y esto. Pero ¿qué dice? Ellos se obstinaron. Y ya cuando una persona es obstinada, creo que ya hay que orar mucho por esa persona, porque ¿qué hace? Y me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Cuando uno no toma en cuenta a Dios, y acuérdense en Romanos 1 como el triple juicio de Dios. Si ellos no toman en cuenta a Dios, no aprueban a Dios, ¿qué hace Dios? Los entrega. ¿Eso quieres? Eso tendrás, ¿sí? ¿Quieres atascarte ahorita que hay lodo? Pues atáscate en el lodo, ¿no? Sí, y triste cosa es cuando Dios ya te entrega las concupiscencias, a los malos deseos de tu corazón, ¿sí? Y eso fue exactamente lo que pasó con Israel. Dios los entregó. Eso quieren, eso tendrán. Y mira, todas las cosas que vino a hacer Saúl, ¿sí?
bueno, que todos los reyes fallaron, sí, Saúl, todos los reyes fallaron, ¿no? Pero sin embargo, en Saúl, lo vamos a ver más adelante, no veíamos arrepentimiento, sino veíamos obstinación también. David también pecó, pero siempre vino al arrepentimiento y pagó sus consecuencias también, ¿no? Entonces, bueno, creo que es así como podría yo aterrizar esto un poco. Mi hermano Fernando, si tú quieres agregar algo, mi hermano, adelante. Sí, esto que pasa en el capítulo 8, trae como consecuencia dejar el gobierno de Dios, el teocrático, por el humano, por el monárquico, que es un rey, ¿verdad? En el caso de este capítulo 8. Pero como acaban de mencionar, aquí, vaya, aquí nuevamente los hijos es causa de que les digan, pues, hasta aquí. y ya no quisieron saber más de jueces. Ya no quisieron saber más de jueces. Entonces, aquí la relación es vernos como Elí, nosotros como varones, y como Samuel. En Elí no hay mucha evidencia de quién fue Elí. Fue un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote de Dios. Y tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, que finalmente pagaron. Tanto Elí como Fines, sus hijos murieron. bien, ¿Sí? Y se perdió el linaje sacerdotal. Y aquí se le dijo a Dios, a jueces, al sistema teocrático para dar lugar a uno monárquico. Aquí debemos vernos. Yo me veo como que yo puedo ser Elí, puede Samuel, ¿qué queja había de Samuel? ¿Qué queja había de Samuel? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Somos un Elí, somos un Samuel. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Por qué los hijos están así? Y eso nos mueve, me mueve a mí, a mí. Me está diciendo el Señor, vete en Elí, vete en Samuel. El Samuel puede ser un pastor o puede ser un ministro de Dios, y los hay, y lo sabemos muy bien. ¿Y qué pasa en su familia? Igual que pasó aquí. No están exentos los pastores de que pase esto. Entonces, sí el ministerio, pero Samuel tuvo que dar cuentas de sus hijos a Dios. Entonces, aquí eso es lo que me deja, este aprendizaje de los hijos. ¿Qué pasó con Samuel? No lo sé. En el caso de Elcana y de Ana, también allí sí podemos decir algo a favor de Elcana. Y tu esposa Ana era una mujer fabulosa. Sí salió la fe de Ana y el apoyo que le daba a Samuel al irlo a visitar allá a Silo, le fue de gran provecho para Samuel. Entonces, ¿qué pasó allí? Entonces, para aquí, yo les comparto esto. ¿Qué nos mueve a los varones y también a las mamás? ¿Qué pasa con los hijos? Yo soy sacerdote, aquí como Elí, soy sacerdote en mi casa. Entonces, eso es lo que nos mueve. Eso es lo que me mueve y lo dejo allí. Y hay otra cosa que cuando dice,
En el 8:5 dice, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Pero fíjense, fueron los ancianos, hermanos. Los ancianos, que eran la gente sabia, que siempre estaba en los consejos ahí para decidir las cosas que hacer. Ahora le dicen, un anciano le dice a un viejo, pues ya estás viejo. No sé si viejo ya no veía o ya no, como que hay una paradoja ahí, ¿no? Entonces, vaya, sí, son dos aspectos muy sin peso específico. Pero bien, y el otro punto, que es aquí, medular, es el que acaban de comentar. Después de que les dice Samuel todo lo que les iba a pasar, que era servir al rey. Cuando iban a ir a la guerra, iban a ir los jóvenes y todo. Y todo era servir al rey. Y les dice todo lo que les va a pasar, ¿verdad? Entonces, que aquí le dice, y clamarán aquel día a causa de su rey, que lo han elegido, mas Jehová no les responderá en aquel día. Eso es tremendo. Sin embargo, es lo que dicen, no queremos rey. Entonces, vaya, eso es lo que me deja esto, en este capítulo 8. Y aquí nuevamente Samuel ora en el capítulo 6. Ese es por lo que comento que en el caso de Samuel, la oración es una parte muy importante, muy importante. Y otra, en términos generales, primera y segunda de Samuel es, Dios está en la historia. Está en la historia del pueblo de Israel. Entonces, ese es el tema principal. Dios obra en la historia. Dios obra en la historia. ¿En cuál historia? En la historia de Israel. Allí obra a pesar de todo, a pesar de la idolatría y a pesar de todo. Entonces, esa es la situación, hermanos. Muchas gracias. Al contrario, mi hermano, gracias. Realmente Dios es soberano, a Dios nada le toma por sorpresa. Aún los pecados de su pueblo no le toman por sorpresa ni le hacen estar cambiando de plan A a plan B. Todo está bajo el control soberano de Dios. Y ahorita nada más apuntalando un poquito a lo que decías, mi hermano, acerca de la importancia que tenemos como padres y la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios con los hijos, pues me recuerda lo que dice el Shema hebreo en Deuteronomio 6:4, donde Dios le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde tiene que estar primero? En nuestro corazón. No podemos dar lo que no tenemos. Dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que ahí habla de la gran responsabilidad que tenemos como padres, el transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, porque a veces queremos delegar esa responsabilidad a la escuela, a la niñera, la escuela dominical, cuando la responsabilidad primaria es de los padres, ¿sí? Entonces, sí. Por desgracia, hay muchos hijos en mi caso que rechazan la palabra de Dios. Sí, digo, obviamente que el hijo llega a una edad ya donde ya es responsable si va a decidir obedecer o no obedecer a Dios. Por eso hay que empezar con hablarles de Dios desde temprana edad, ¿no? A los hijos. Porque ya cuando tienes hijos adultos, pues ya esos son responsables. Pero acuérdate que el proverbio dice, y aunque Proverbios no es un libro de promesas, sino de principios, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Claro, no es una promesa, es un principio, pero es en términos generales así funciona. Pero si al hijo no lo instruimos, si no tomamos parte en lo que es su educación, ¿quién le va a hablar? ¿Sí? ¿Quién le va a hablar? ¿Sí? ¿O quién se va a hacer responsable de hablarle de Dios? Acuérdense que vimos que en el caso de la historia de Israel, que hubo una generación que no le habló a la generación, ¿sí? Y cuando les habló de Dios ya, toda una generación, y este mundo pinta, viendo las cosas como va este mundo, se está levantando una generación que no quiere saber nada de Dios, nada de esta, ¿cómo podríamos decirle? Filosofía posmodernista, ¿sí? De que no hay Dios y si lo hay no lo necesitamos. Eso es lo que están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, en todos lados. Así que sí, como dijo nuestra mamá, que cuando, como dice ese dicho, cuando veas las barbas de tu vecino crecer, echa las tuyas a remojar. Algo así va el dicho, ¿no? O sea, toma nota, ¿no? Toma nota de lo que estamos viendo. Muy bien, mi hermano, gracias. ¿Algún comentario más? Pues Sí, que estabas alzando hace rato la Manuelita, adelante. lo estamos viviendo, ¿no? Así como Samuel y Elí que descuidaron a los hijos, pues lo estamos viviendo actualmente. La mujer trabaja, el hombre trabaja, los hijos con la computadora y y con tal de que no les den lata, los dejan. Entonces, pues estamos viviendo lo mismo de hace siglos y siglos y todo lo que está pasando, ¿no? De que hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, de que se acerquen a Dios, pues no sé cómo le van a hacer o le vamos a hacer, porque sí, todo está igualito, que los hijos van por mal camino. Y la Biblia lo dice claramente, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, cada quien se ha desviado por su camino. Y así va el mundo. Y la raíz de todo esto es, no hay temor de Dios. Eso explica todo. Gracias, manita. Brendis, tú tenías ahí tu mano alzada hace rato, vi, perdón. Adelante. Sí, perdón, ya hasta se me olvida, ay, no es cierto. Bueno, yo nada más quería comentar que aquí en donde dice, en el versículo 1 que dice, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Bueno, vi en un comentario que pues en la época de los jueces, el que los ponía era Dios, porque recordemos que era un gobierno teocrático. Samuel no tenía por qué poner de jueces a sus hijos. En el caso de Elí, él los puso de sacerdotes, que bueno, que también, ahí a lo mejor también viola algún principio Elí, pero bueno, eran sacerdotes. En este caso dice que jueces. Entonces yo creo que aquí, como les digo en el comentario que vi, pues no tenía por qué Samuel ponerlos como jueces, porque eso era algo que Dios hacía, porque era un gobierno teocrático. Ese es un punto. No sé si estoy en lo correcto. Pero bueno, también aquí vemos que Dios, como ya habían comentado, Dios ya tenía pensado en poner un rey, ¿no? Pero bueno, pues el pueblo era desesperado y quería ser a fuerza como todas las naciones, siendo que ellos eran apartados, eran santos para Dios y eran apartados para Él, ¿no? Sin embargo, vemos que sí, Dios ya había pensado en poner un rey y este rey era conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y ya estaba preparando a David, si vemos, ya estaba preparando a David porque era pastor de ovejas. Lo estaba preparando para que él fuera el rey. Sin embargo, el pueblo tan necio y tan desesperado por querer ser como las demás naciones, pues Dios a quién les puso, pues a Saúl, que no era conforme al corazón de Dios, pero sin embargo, como dices, el pueblo quiere enlodarse, pues ahora, enlódense, y les mandó a Saúl. Y entonces el pueblo pues se arrepintió de todo esto, ¿no? Porque más adelante vamos a ver todo lo que hace Saúl. Y pues que no, a pesar de que les advirtió de todo lo que iba a pasar, teniendo un rey, el pueblo insistió, pensó que no pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos la terquedad a veces de nosotros cuando queremos algo tan rápido y no esperamos a la voluntad de Dios y conforme al tiempo de Dios, ¿no?
¿Qué más? Bueno, pues era mi comentario nada más respecto a esto, Japo, de que puso a Samuel Sí, a sus hijos como jueces. sí, realmente era Dios quien nombraba a los jueces. Y nuevamente, yo veo esto de la palabra obstinación, ¿no? Dijéramos terco como mula bruta, ¿no? O de acuerdo al Salmo que dice, no seas como el mulo, ¿no? Que solamente a la mala entiende. Parece, bueno, el pueblo de Israel recibió ese calificativo de pueblo duro de cerviz, ¿no? O sea, esa expresión denota es pueblo terco, 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 ¿sí? Y a veces, trayéndolo a nuestros días, podemos a veces, el ser humano a veces también es terco, 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 que puede ver que está, pero nadando en problemas, dificultades, y no se humilla delante de Dios para clamar a Dios, ¿no? Y eso es orgullo, eso es orgullo. Y Dios detesta a los soberbios. Leti, como le dicen a Ciro, remátala. A ver. No, ahorita lo que comentaba Brenda, ¿no? Que a veces nosotros también vemos a Dios como algo que usamos para obtener lo que queremos, ¿no? Entonces, eso es la necedad, nos hace ver que a veces queremos usar a Dios para obtener lo que queremos nosotros, no lo que Dios desea para nosotros. Exactamente, y eso Y eso es por no conocer el carácter de Dios, es ¿verdad? lo que Por no conocer lo que es Dios. Ay, perdón. Sí, no, es que justamente eso era es por no conocer los atributos de Dios, ¿no? Los atributos de Dios. A veces pensamos, el concepto que tenemos de Dios es que es como una máquina tragamonedas, les he dicho, donde en una máquina tragamonedas echas la monedita y le picas el botón que si quieres un gansito, sale el gansito. Quieres una Coca-Cola, le aprietas en la Coca-Cola y sale una Coca-Cola. Y pensamos que con Dios funciona igual, que nada más es cuestión de pedir y Dios te da un cheque al portador en blanco. Órale, tú ponle cantidad. Pero no funciona así Dios. Así, para empezar, la Biblia dice que debemos pedir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su carácter, ¿no? Y a veces, como dice Santiago, no recibimos porque pedimos para nuestros propios placeres mundanos, ¿no? Entonces sí, eso, el pueblo que, como dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios si no agarramos la Biblia ni de chiste, no la leemos? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Ok, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por dónde empiezo? Pues por conocerla. Conocerla antes de obedecerla, hay que conocerla primero. Pero sí, yo creo que muchas cosas que hay que aprender de estos dos capítulos, estas cosas que sucedieron hace miles de años, uno se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho que ver con nosotros. Como decían, no sé quién comentó ustedes ahorita, que los pecados siguen siendo los mismos, creo que Manuelita, ¿no? Pues los pecados siguen siendo los mismos, quizá ahora hasta más sofisticados, ¿no? Como dice Pablo en Timoteo, inventores de males, caray. Ves las noticias y dices, ¿a quién se le ocurre ahora estas cosas de ese video que mandaron hace rato de las extorsiones con el celular y todo eso? Hoy está bueno eso porque pues sí, en serio que, ¿cómo se les ocurre la maldad? O sea, la maldad del corazón humano no tiene límites, en serio, me sorprende. Pero bueno, mis hermanos, como dijo Porky Pig, lástima que terminó el festival de hoy. ¿Sí? ¿Hay algún comentario final de alguien? Si no, ya para que nos despida Uriel. Ale, ¿tú algún comentario? Remátala, Ale. No, está muy, me dejó muy, no cuestionada, sino que ¿cómo se dice? Impresionada. Como que me reflejo en muchas cosas, vamos, tengo 2 hijos y ya son grandes, 30 y 29 años, 32 y 29 años. Pero también, o sea, yo tarde empecé a leer la palabra de Dios, me interesé, me enfoqué y yo los quería invitar para que siguieran, ¿no? Pero pues ellos me decían que no, y que no, y que no, y que no. Entonces, pues sí, hay mucho problema porque si la pareja o el esposo no hace equipo contigo, tú con él, pues ahí se ven los resultados, ¿no? Y entonces
esto de Samuel y lo de el otro juez, ahora que se me fue el nombre, Eli, ¿o cómo? Eli. Ajá, me cuestiona muchísimo y a veces me entristece porque pues uno da lo mejor de sí, pero a veces los hijos lo mandan a volar a uno, como dice Armandito, ¿no? Entonces, tristemente los ve uno como van cayendo en cosas cada vez más difíciles y pues aquí siguiendo el consejo de este capítulo, pues orar al Señor y estar atentos porque no sabemos ni en qué momento, por tanta exposición que hacen los hijos a tantos placeres mundanos, ¿no? Y muy peligrosos, muy peligrosos. Pero pues la oración y la fe que debemos de tener en Dios, pues está cimentada en su palabra, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo, Ale. Y esto no nada más eres la única que se refleja, todos nos reflejamos porque todos tenemos padres y a veces como padres hemos cometido errores. Pero mira, hemos cometido errores con los hijos, ¿no? Entonces, mira, le preguntaron a Jesús, ¿quién podrá entonces ser salvo? Y Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Mira, ahorita que estamos viendo los sábados el libro de los Hechos, humanamente viéndola desde una perspectiva humana, ¿tú pensarías que algún día Saulo de Tarso se convertiría? Digo, humanamente tú dices, pero cuando Dios dice es hasta aquí, es hasta aquí, es hasta aquí, ahí paró su carrera desalmada de Pablo. Entonces nunca perdamos la esperanza, estamos viendo lo que es el poder de la oración en esto y hay que orar y sobre todo también con nuestra vida misma también, que vean una vida cambiada en uno, que nuestras palabras sean respaldadas por nuestros hechos, ¿no? Bueno, pues les agradezco a todos su atención. Si ya no hay más comentarios de alguien más, mi hermano Felipe, estoy en lo correcto, sí, ¿verdad? Fernando. Perdón, a estas horas ya mis neuronas no funcionan muy bien. Ya me estoy durmiendo. ¿Perdón? Bueno, ¿me permiten orar? Sí, mi hermano, nada más quería, antes de que haga su oración, permíteme un segundo, hermano. Agradecemos su participación, sus comentarios enriquecedores, la verdad, nos han sido de mucha edificación. Y pues gracias por haber estado aquí. Pues esperemos que no sea la última, que será siempre un gusto tenerlo aquí, compartiendo con nosotros lo que Dios le ha mostrado a lo largo de ya larga carrera caminando con el Señor. Así que, Manuelita, Manuelita iba a decir algo. No, perdón, se me salió pensé en voz alta, dije ya tengo sueño. Nada más. Ya por eso, porque aquí no queremos que pase lo que pasó con Eutico. Bueno. Mañana a las 10 de la mañana nos vemos en el estudio de los hechos y con los capítulos que dijimos, 21 y 22. Y el próximo viernes, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos con Samuel 9 y 10, ¿sale? Sí. Uriel, va a orar el hermano Fernando. Sí, claro, también le hacemos la invitación a Fernando para que mañana se incorpore al estudio de hechos, también si gusta, pues está abierta la puerta. Claro, mi hermano, está invitado también. Adelante. Bien. Estamos hablando de la oración, ¿verdad? Entonces, permítame orar a este respecto. Padre nuestro, bendice a tus hijos aquí reunidos, cuya finalidad es estudiar tu bendita palabra, la cual es intachable. Salmo 18, 30. Viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y del espíritu. La palabra es lámpara a nuestros pies. Salmo 119, 105, la cual nos enseña nuestro modo de vivir. Nos corrige cuando la leemos y nos provee de conocimiento adecuado con respecto a Dios, a Cristo y a la vida cristiana. Tu palabra nos da tranquilidad, dirección y confianza. Y recordemos lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, 22. Dice el apóstol, no se alegren solo con escuchar
y aprender la palabra, pues así se engañan. Ustedes mismos se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Oro en el nombre de Jesús. Amén. O sea, eso es lo que les puedo decir, hermanos. Gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Que pasen buenas noches. La palabra hay que ponerla en práctica. Amén. No, Hay que orar. y no hacedores, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos. Agradezco su presencia. Y Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga. igualmente, mi hermano, no tuvimos el gusto de conocer a su esposa. Ya se fue. No, ahí está No toda. está su- Bueno, les manda saludos mi esposa. Igualmente de nuestra parte, denle nuestro Sí. saludo a su esposa. Bueno, bien. Dios los bendiga. Que Ah. pasen buenas noches. Igualmente, gracias. Realmente.